Bienvenidos y bienvenidas al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barrenechea y aquí os hablo de vida, libros y psicología. En esta ocasión quisiera comentaros el libro de Rosa Montero que lleva por título El peligro de estar cuerda. Como veréis, empiezo ya aquí una línea diferente de los libros que hasta ahora he tratado en los podcasts, casi en exclusiva en temas de pura psicología. Es un ensayo curioso, con algunas gotas de ficción. Cuesta comprender, hasta bastante avanzado el libro, la línea de comunicación elegida por la escritora, ya que en su primera mitad Rosa Montero llena las páginas de su libro de datos y de citas, y puede parecer un libro con poca sistemática inicialmente. Y este rasgo puede que contamine también a este podcast de alguna manera. Por esto, aconsejo leer tanto el libro como escuchar este podcast como si diéramos un paseo o escucháramos una pieza musical durante un rato, disfrutando de su lectura, sin tener una finalidad concreta. Rosa Montero empieza su trabajo planteando una pregunta. ¿Es la vida algo tremendamente importante o es una fruslería sin sentido? Y para contestarla, lo hace desde el modo en que podrían afrontarla los escritores, buceando en las relaciones entre su creatividad, los estados emocionales y también la extravagancia o incluso la alucinación. Incluso planteando si el artista es más proclive al desequilibrio mental. Este libro nos habla de infancias y juventudes terribles y del modo que influyen estas en las escritoras y en los autores, o de la difícil frontera entre lo que se considera normal o anormal en la psique humana. Y por supuesto no rehúye de temas tan sensibles como la muerte o el suicidio, como solución irrefutable a la incapacidad de seguir viviendo. Resulta interesante su descripción del andamiaje que sostiene a los escritores, una estructura construida con la palabra escrita, narrada a veces como exorcismo, a veces como mero flotador, que permite seguir un día más respirando y realizando las rutinas mínimas vitales. Se pregunta Rosa Montero por qué escribe lo que escribe, al igual que otros, y apunta a la posibilidad de que sean personas más disociadas de la media, o por lo menos más conscientes de esa disociación. Porque los novelistas experimentan con mucha mayor intensidad que el resto de los humanos la falta de firmeza del yo, esa famosa contradicción que señalaba Walt Whitman, ya que en él se contenían multitudes. Y en esa misma línea conecta Rosa Montero con el amor que profesan los novelistas por los permanentes juegos de dualidad de sus personajes o por los impostores y los heterónimos. Quizás leemos novelas por la misma razón que otros las escriben, porque sentimos que una sola existencia es insuficiente, que es una mutilación de otras posibles realidades, de otras vidas e identidades que pudimos ser. Así, vivimos por sustitución. Y es entonces la ficción un viaje al otro, el más fascinante que uno puede hacer, y de ahí nace uno de los motivos para escribir. Y dejo aquí apuntada la idea a desarrollar cuando hable del metaverso en otro podcast, porque hay bastante diferencia entre seguir siendo uno mismo, disfrazado con su avatar en un mundo virtual, a vivir en la imaginación propia y jugar a sentirse otro u otra a través de la lectura de una novela. Rosa Montero inicia su investigación apoyándose en profesionales de la psicología, como Lola López de Mondéjar, que señala que la salida creativa tiene su origen en un encuentro precoz con lo traumático. Ya hay una primera cita de Siri Hasbet que dice: «En mí hay una mujer atormentada y otra que observa, y claro está, la que observa es la que escribe», como señala Rosa Montero. Pero es que aún hay mayores intensidades, con casi niveles de la propia supervivencia, como nos cuenta Silvia Plath. Tal vez llegue un día a casa a rastras, abatida, pero no destrozada, mientras mi corazón pueda crear relatos y mi dolor belleza. Y quiero poner en esta última palabra, belleza, un asterisco para luego volver sobre esta idea, como veremos, ya que esta primera introducción Rosa Montero se refiere a un tipo de escritoras y escritores que escriben desde las tripas,
desde sus profundas emociones y pasiones o desde sus pozos oscuros del alma. No habla aquí de autores funcionales o creadores con más o menos oficio, de tipo bestseller o novelas de fácil consumo. De entre las intimidades que revela la autora, me ha llamado la atención el que el llamado síndrome del impostor sea algo tan recurrente en el caso de los escritores. Parece que tienen una notable tendencia a sentirse un fraude, intensificado por sus obsesiones y su perfeccionismo. El libro contiene referencias muy curiosas respecto a la forma de vida de muchos autores y autoras que me asombran por extremistas, como la reclusión voluntaria a la que se sometió Marcel Proust en una habitación de su casa durante los últimos 15 años de su vida. Allí escribía de noche con sus paredes forradas de corcho para evitar ruidos. Y esto me recuerda mi propia debilidad, necesitando a veces tapones para dormir en ciertas noches. Y es una pena que no aproveche ese aislamiento sonoro para escribir como él. Sigamos. La forma que tiene la autora de entender la escritura me gusta mucho, porque dice que para ella escribir es jugar con un juguete enorme. Y este aspecto lúdico de la tarea de escribir me recoloca respecto al tópico del sufrimiento que refieren tantos autores cuando se enfrentan a la famosa página en blanco. Por si fuera poco, a Rosa Montero la escritura le otorga un sentido existencial. Como ella dice, es una pequeña isla de significado en el mar del desorden de la vida. Si recordáis podcasts anteriores, para mí la idea de significado está muy presente en todo mi proyecto de Locamente. Incluso en el capítulo inicial sobre la trampa de la felicidad, apuntaba como un mejor camino que el perseguir ideas fantásticas de felicidades futuras, es mucho más efectivo realizar las acciones en coherencia con lo que sea importante para nosotros y nosotras, porque eso nos da significado vital. Pero volviendo a Rosa Montero, ella mantiene que la existencia es un caos y que los novelistas prestan un servicio al dar una apariencia de causalidad, proporcionando sentido a lo que en el fondo es solo furia y ruido. En uno de los capítulos, la escritora confiesa que tiene la sensación de estar haciendo una autopsia invertida de la creatividad. Y de los diferentes elementos esenciales que destila en sus análisis, yo remarcaría uno al que creo que podríamos apuntarnos todos los que carecemos de talento o de brillantez artística, y sería la tenacidad, la perseverancia. Siguiendo con el paseo que al principio os proponía, la autora reconoce un rasgo de adicción entre los escritores y artistas. Dice que se drogan con alcohol y con otras sustancias para mantener el fuego interior, esa energía que se devora a sí misma y que, con ello, buscan acallar el yo consciente, que dice es el mayor obstáculo contra la creatividad. Porque en ellos hay continuos sabotajes y juicios críticos negativos, con comparaciones odiosas y perdedoras con todos los demás. Dice que el proceso creativo es como el sexo o el baile, y que para hacer todo eso bien hay que anestesiar al yo controlador, y que para eso las drogas ayudan. Y este es un punto que lo considero interesante y polémico, porque me remite a descubrimientos relatados por el periodista norteamericano Michael Pollan. Este autor comenta en su libro Cómo cambiar tu mente que hay ciertas sustancias como la psilocibina o el MDMA que provocan la suspensión de lo que se conoce como red neuronal por defecto, y que es un sistema de control que tenemos los seres humanos sobre nuestro yo consciente y del miedo. Esta red podría ser lo que también comenta Rosa Montero cuando ciertas barreras mentales caen y la creatividad puede expandirse, así como la conexión a nuevas experiencias espirituales existenciales o incluso amorosas y de belleza. Por cierto, un apunte. La utilización de los psicodélicos como recurso creativo o de apertura de conciencia se viene proponiendo desde los años 50, con diferente suerte, tanto en su consumo como en su regulación legal. Es muy posible que a lo largo de este año 23 pueda haber cambios interesantes. Por otro lado, es importante cómo Rosa Montero enmarca estas conductas, ya que subraya que el alcohol, la cocaína o el opio
pueden ayudar al principio, pero que luego te destruyen o matan. La historia del arte y la literatura están llena de drogadictos. Pero hay una droga que se salva en cuanto a sus efectos secundarios, y es el café, cuya infusión algunos autores usaban exageradamente, como por ejemplo Balzac y Flaubert, que consumían cerca de una media de 50 tazas al día. Alternativamente, el mismo Sigmund Freud era adicto a la cocaína, al igual que Robert Louis Stevenson. Y la lista de autores consumidores de opio es bastante larga. Hay citas curiosas como las de Octavio Paz, tan serio él, que dijo: «Las drogas suscitan las facultades de la analogía y ponen los objetos en movimiento, haciendo del mundo un inmenso poema de versos rimados». De forma mucho más mundana, nuestro amigo Julio Verne comentó que la cocaína era un tónico maravilloso. Pero hay preferencias de todo tipo. Philip K. Dick las tenía por las anfetaminas, Jean-Paul Sartre por la mescalina y Aldous Huxley por el LSD. Pero la droga por excelencia en el mundo de los literatos siempre ha sido el alcohol, con notables representantes como Scott Fitzgerald o Hemingway. La lista de autores norteamericanos es larga, y si la juntamos con la europea, le falta tiempo a este podcast para nombrarlos a todos. Termina el capítulo Rosa Montero añadiendo que la bebida es una musa maligna y traicionera, o incluso una asesina, que antes de matarte te embrutece, te humilla y acaba arrebatándote la palabra. Y digo yo que parece un precio bastante caro a pagar por la inspiración, ¿no? Me resulta tierno el que Rosa Montero nos desvele y desmitifique lo que implica el trabajo de un novelista. Nos cuenta que se trata de estar encerrada durante 2 o 3 años, o más, a solas en su casa, inventando mentiras. Y durante ese tiempo deja de ir al cine o al teatro, de relacionarse con la gente y el mundo. Incluso dice que lee menos, y todo para que al final de esa travesía alucinada sacar a la calle el libro y esperar que alguien lo lea. Porque si no lo leen, ¿en qué quedarían convertidos esos años de obsesión escribiendo? Así se entiende un poco mejor por qué los escritores parecen vanidosos, en busca permanente del aprecio, del reconocimiento y el halago. Es que además son muy frágiles ante las críticas. Y en este punto Rosa Montero remarca que los escritores se juegan con sus escritos la aceptación en el mundo, la posibilidad de ser normales o incluso la propia supervivencia y la cordura. Añade que casi todos los novelistas tienen la sensación de que si no escribieran se volverían locos, que sería ingobernable la multitud que habita en su mente. De algún modo, escribir y ser leídos impide la crisis de despersonalización que siempre acecha al novelista. Bukowski escribió en una ocasión a un amigo lo siguiente: «No me interesa tanto la fama como tener la sensación de que no estoy loco y de que las cosas que digo se entienden. Si no fuera por esta válvula de escape que es la escritura, sería un suicida o me estaría poniendo hasta el culo de pastillas». Hay otra cita de Thomas Bernhard que me resulta muy atractiva y que dice: «La creación sucede a ciegas, a tientas, siguiendo los dictados del inconsciente, sin saber de dónde viene ni a dónde va». Y esto me conecta con el espíritu del aventurero, imbuido de su afán por descubrir, de su curiosidad por conocer y explorar espacios y mundos nuevos. De hecho, me recuerda a una sesión con uno de mis terapeutas, en la que, tras narrarle por enésima vez mis luchas interiores, mis forcejeos con mi sombra, o mis incertidumbres y mis miedos, tras un silencio de esos que les encanta provocar a los psicólogos, me dijo: «¿Has pensado que quizás eso que tanto temes y rechazas, que tras esa sombra oscura puede esconderse lo mejor de tu sensibilidad?» Me quedé tan sorprendido que aún me dura la vibración que provocó en mí ese darme cuenta. Intuyo que lo que hacen los grandes escritores es, de alguna manera, armarse de coraje, a veces con alguna ayudita, para bucear en esa zona de sombra, sabiendo que allí no solo hay material sensible, interesante y creativo, sino un camino también de descubrimiento, de curación del alma. Es muy posible
que en lo que más tememos se esconda un tesoro de significación personal. Nos cuenta Rosa Montero que todos los artistas, los creativos, temen curarse. Y por eso es recurrente que en las consultas de los terapeutas reflejen su miedo a que el tratamiento les arrebate su inspiración, a que si se desataran sus nudos interiores, correlativamente se secara su creatividad. La neurocientífica Mara Diersen plantea una pregunta interesante. ¿Qué habría sucedido si los genios creativos hubieran sido tratados con los medios terapéuticos actuales? Pero para los autores que siguieron sus propios caminos, los de la autoterapia, hay una cita de Rilke que me parece fantástica y que decía: «He hecho algo contra el miedo, he permanecido sentado toda la noche y he escrito». Rosa Montero se para a observar cómo la creatividad y la locura muestran puntos de contacto, o que simplemente hay ciertos rasgos humanos que aparecen con mayor intensidad en los novelistas, como la tendencia a la obsesión ya comentada, que justificaría la capacidad de perseverar durante meses rumiando una historia. Y también lo sería el perfeccionismo, una de esas características que a veces rayan en lo patológico en ellos, con esa búsqueda de la palabra exacta, el sentido más preciso y perfecto para una frase o un poema. Me ha sorprendido mucho saber que casi todos los escritores sienten una enorme inseguridad, al igual que yo cuando hago mis pinitos en mi grupo de escritura creativa. Una inseguridad que me lleva a tirar a la basura la mayoría de mis escritos. La misma Sylvia Plath se lamentaba así: «Tengo una absoluta falta de criterio para juzgar lo que escribo. No sé si es una porquería o una genialidad». Y bueno, en mi caso la duda sobre lo que escribo está siempre entre si es una porquería o una mediocridad. Es a partir del último tercio del libro cuando, en mi opinión, empieza a lucir Rosa Montero, en donde se justifica tanta cita previa y ese vagabundeo por el mundo de los artistas. La autora confiesa que la escritura le permite, como a otros artistas, vivir, es decir, que sería el vehículo a través del cual se relaciona con el mundo y con los demás. Se aprecia cómo muchos escritores tienen la tendencia a vivir la vida vicariamente, a través de los relatos que inventan, y comparte la idea de que, para poder, por ejemplo, experimentar el dolor de verdad, tienen que atribuírselo a un personaje. Y lo mismo sucedería con cualquier otra emoción, como el miedo, el deseo o el amor. Emmanuel Carrère lo resume así: «No tengo acceso directo a la experiencia, siempre debo adosarle palabras». Es evidente que para estos escritores, la vida escrita les parece más auténtica que la real. Pero sigamos con esa profundidad de análisis que hace Rosa Montero, porque ella nos habla de momentos oceánicos, esos en los que el yo se diluye y se borran las fronteras de nuestro cuerpo, y pasamos a sentirnos parte del todo, con el tiempo abstraído. Y esto a mi vez me conecta con los que practicamos meditación, y que en el budismo zen, esto que narra Rosa Montero se denomina satori, que es un estado de comprensión, de presencia total, de integración. La escritora lo denomina el corazón del todo, y dice que en los artistas hay una energía excepcional en la producción de su obra, una energía que les lleva a la necesidad de experimentar emociones profundas, hasta ganarse el título que les otorga la novelista de yonkis de la intensidad. De este modo, si lo cotidiano les parece carente de brillo y autenticidad, recurren a un chute de trascendencia. Y aquí viene al pelo la cita de Mario Lebrero que dice: «Me siento mal porque hace mucho tiempo que no me conecto con la eternidad». Aunque pueda parecer excesivo el número de citas proporcionadas por Rosa Montero, debo reconocer que la mayoría son muy reveladoras y a mí me han servido como pequeños faros con los que dirigir mi propia creatividad. Como la de Henry Roorda, que nos interpela ante el reto de escribir. ¿Nos pondríamos a la tarea si no nos sintiéramos emocionados por la belleza que vamos a crear? Este concepto de belleza en sentido puramente creativo, más allá de lo estético, me lo guardo como refuerzo de mis propios valores. Pero sucede que a muchos autores las necesidades de belleza las conectan con expectativas exageradas,
y como la mera vida no les resulta suficiente, suelen tener un temperamento adictivo recurriendo al alcohol y todo lo demás. Y entonces van a la caza de pequeñas burbujas de vida extraordinaria, creadas en sus mentes en forma de palabras. Son corazones inflamables, propensos a la pasión. Como resume Emmanuel Carrer, son momentos, junto con el sexo, los más grandes de mi vida, esos en los que me digo que vale la pena vivir. Es curiosa la intimidad que revela Rosa Montero en su proceso de escritura. Nos dice que al principio la parte de la vida tangible tiene mayor peso, pero que a medida que avanza la historia que va escribiendo, la vida imaginaria va adquiriendo cada vez más relevancia y en ocasiones llega a sentir que la existencia es más real en ese mundo imaginado y que al otro, al real, solo vuelve por cuestiones prácticas, como comer y dormir. Y este es para mí el mejor capítulo del libro, que cierra con una cita de Christian Bobin. Definitivamente no me gusta la cordura, imita demasiado a la muerte. Prefiero la locura, no la que se padece, sino con la que se baila. Y entonces entendemos con mayor claridad el porqué del título del libro de Rosa Montero. En fin, vamos terminando, que todos tenemos otras tareas pendientes, como lavar la ropa o hacer la comida, para luego poder tener tiempo para escribir. Como veis, este es un libro para quienes tengan curiosidad por conocer lo que se cuece en la mente de una escritora y contactar con las turbulencias y dificultades que los diferentes autores han tenido en sus vidas y lo que significa para ellas y para ellos el acto creativo. A mí me ha removido el malditismo de los escritores, su desesperado contacto con la vida, así como sus sabotajes al cuerpo y al espíritu, y por supuesto sus suicidios finales en algunos casos. Como señala Albert Camus, vivimos metidos en nuestras rutinas de cada día hasta que un día dejamos de encontrarle sentido a lo que hacemos. Pero Rosa Montero dice que tiene respuesta para este seguir viviendo, porque dice que la propia vida se regocija en ese seguir viviendo. Esto parece una tautología existencial, pero en realidad está imitando la dinámica budista, diría yo, porque sería algo así como vivo porque soy un ser vivo. Y finalmente la novelista nos susurra que en sus instantes oceánicos consigue escapar de su individualidad y que percibe el palpitar del mundo, y recomienda aprender a moverse cada vez más deprisa, como los derviches, para poder unirse a todo lo que vibra y respira. Y termina diciendo: quiero morir bailando igual que escribo. No puedo menos que recomendar este libro. Muchas gracias, Rosa Montero, por haberlo escrito. Soy Juan Pablo Barrenechea, counselor en mapas de clarificación existencial. Si os ha gustado este podcast, os animo a suscribiros al canal Locamente en las plataformas más populares como Spotify, Spreaker o YouTube. Y también podéis comentarme lo que queráis, tanto en esas mismas plataformas como en mi web, locamente.es. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio.